abogado, abogado, fue atacado por un sicario al interior de su estudio legal ubicado aquí en Fonavi, muy cerca al Poder Judicial, ubicado muy cerca a la Fiscalía, a la Municipalidad de la ciudad de Tacna, ¿no? Juan ha pasado momentos muy críticos en el Hospital Regional de Tacna, donde los médicos en realidad le han salvado la vida. En todo momento han estado viendo el estado de salud de él y durante un tiempo ha estado en estado crítico y luego ha podido ir recuperándose de los daños que ha recibido producto de los impactos de bala que recibió hace algunas semanas. Nosotros ya informamos que Juan salió del hospital, que estaba en su domicilio, y hace algunos días fue su cumpleaños. Tuve la oportunidad de conversar con él y ayer yo recibí una comunicación, por lo cual me puse en contacto con Juan. Era porque el juzgado que ve su caso había enviado una documentación a la Policía Nacional del Perú donde le daba a Juan protección policial permanente. Protección policial permanente. Yo le pregunté a Juan ayer si es que tenía protección policial y me dijo que no, porque cuando, recordarán ustedes, con el anterior general hablamos de que Juan estaba en la sala de UCI en estado crítico, si tenía protección, él manifestó en un primer momento que tenía 2 y que iba a continuar con resguardo policial, pero luego que salió a su domicilio no sabíamos si tenía o no resguardo, y ayer un miembro de la policía nos envió ese oficio y le pregunté a Juan si tenía o no resguardo policial en su domicilio, porque Juan vive frente a su estudio legal. O sea, no son más de 40 metros lo que separa su domicilio de su estudio jurídico. Y Juan me dijo que no, y eso me llamó a la preocupación. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tengo la oportunidad de públicamente darte un abrazo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Es la primera entrevista que nos das a nosotros sobre los hechos ocurridos contra tu persona y el atentado que sufriste. Ayer me comentabas que estás un poco mejor de salud, que has mejorado mucho, incluso desde que saliste del hospital. Pero la primera pregunta era justamente esa. ¿Por qué no cuentas con resguardo policial en tu vivienda, que es lo que se ha determinado por parte de el juzgado encargado de ver tu caso, donde da un requerimiento de protección policial para tu persona y entiendo que también a tu familia que está en peligro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Mucha alegría en primer lugar de saludarte a tu persona, a tu radio, a todo tu equipo personal, que durante el 15 de octubre que han sucedido los hechos que me han disparado en mi estudio. Sé que también agradecer a toda la ciudadanía de Tacna que ha estado presente, especialmente a los amigos, colegas y especialmente a toda la ciudadanía que se ha solidarizado conmigo, porque no ha ocurrido pues un escenario de este hecho en nuestra ciudad de Tacna, ¿no? Yo vivo desde los 4 años, estudié primaria, secundaria, universidad, Jorge Bazar aquí en Tacna, hice mi vida profesional aquí. Entonces, pero propio de mi ejercicio de la profesión como abogado penalista, bueno, pues uno siempre recibe amenazas, pero nunca ha habido este tipo de hechos en nuestra ciudad de Tacna, tan cerca, frente a unos metros del Poder Judicial, del Ministerio Público,
y sobre todo de la Municipalidad Provincial y los bomberos y todo, bueno, cercado a 3 cuadras de la Plaza de Armas y de la Comisaría Central. Dicho esto, Fernando, en primer lugar quiero reiterar mi agradecimiento a todas las personas, en especial también a toda mi familia que ha estado presente y quienes han coadyuvado y ayudado a que mi recuperación haya sido positivo, y agradecer a todo el personal del hospital también, Fernando, de emergencia, al personal de sala de operaciones, que tuve 2 intervenciones quirúrgicas bien delicadas. Agradecer al doctor Montúfar, un médico que viene de Lima por 12 días que el hospital lo contrata, y justo estuvo ese día el cirujano que me operó, y todos los cirujanos que han estado presentes de sala de operaciones del 15 de octubre, y luego a todo el personal de cuidados intensivos del Hospital Hipólito Unanue. Agradecer por tu intermedio a todo el personal de servicio de cirugía del Hospital Hipólito Unanue, y en especial a todo el Hospital Hipólito Unanue, que frente a este caso que ha habido, y porque algunos médicos querían derivarme a Lima, y ha habido situaciones delicadas porque estuvo comprometido mi páncreas, que una de las balas no partió el páncreas, y también estuvo comprometido todo mi sistema digestivo, por eso también tuve los 2 meses hospitalizado. Entonces, pero al final, con todo el esfuerzo que hizo mi familia, esfuerzo económico, porque el hospital también no cuenta con los insumos de alimentación parenteral, y también con todo el apoyo del Hospital Hipólito Unanue, me he logrado recuperar y me han dado de alta hace exactamente a los 2 meses, hace 2 semanas aproximadamente, días antes de la Navidad. Y bueno, espero agradecer. Dicho esto, Fernando, de estos agradecimientos, muchas gracias, reitero, Fernando, a tu persona, también gracias a ti. Hubo la sangre necesaria porque se necesitó como 11 unidades de sangre en emergencia, y luego también otras 11 unidades y media de sangre que se utilizó en mi persona en sala de operaciones esa misma noche. Y muchas gracias, porque sin ello yo no hubiese podido estar frente a esta pantalla. Y nuevamente, un abrazo a la distancia, Fernando, y gracias a ello puedo estar con mi familia, y también no permitir que el mal triunfe, ¿no? Porque que una persona contrate a una tercera persona para que lo pueda quitarle la vida, y eso es pues no solamente un hecho que se pueda repudiar, sino es un cobarde la persona que ha mandado a hacer esto. Y evidentemente ya después conversaremos sobre quiénes sospecho que son y quiénes pienso que es el que ha mandado a hacer esto a estas alturas. Ya más o menos tengo claro las cosas. Entonces, pero he esperado este tiempo también. Muchísimas gracias, Fernando. Dicho esto, responderemos a tu pregunta, Fernando. Efectivamente, Fernando, yo también tomé conocimiento que efectivamente la Fiscalía había cumplido con hacer el requerimiento, porque es la Fiscalía, de acuerdo al ordenamiento al Código Procesal Penal, quien tiene la facultad de pedir una protección, medidas cautelares, ¿no?, de protección al juzgado, y es el juzgado quien dicta mediante una resolución, y el juzgado es quien ordena, ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente la Fiscalía había pedido, y la resolución del que había sido expedida había sido el 19 de diciembre del 2024, en la segunda semana, ¿no?, el 19 de diciembre, y ha sido remitido con oficio 6447-2024 a la región policial de Tacna, con el mismo juzgado le remite y le adjunta en copias certificadas a folio 5 la resolución que ordena cumpla, el jefe dice cumpla, fundado el requerimiento de ampliación de medida de protección policial a favor del agraviado Juan Manuel Curo, requerida por el Ministerio Público. Segundo dice en su artículo segundo, cumpla el jefe de la región policial con designar personal policial de la comisaría de brindar protección policial permanente al agraviado tal, dice, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de comunicarse al órgano de control y o comunicación al Ministerio Público por el delito de desobediencia a la autoridad. Tercero, entonces, en ese sentido, pues, Fernando, y cuando vemos el sello de recepción, que a mí también me quedo sorprendido, Fernando,
que la región policial lo recepciona el 20 de diciembre. Exacto. Es decir, el 20 de diciembre la región policial, queda en 2 de mayo, pues no, el jefe de la región policial, el general, ya tenía conocimiento de que tenía que haber una protección policial, entonces permanente. Entonces yo hasta ahorita no tengo eso y no puede ser porque precisamente no es por un tema particular, porque uno de las 3 personas que nosotros siempre hemos indicado es pues por la función pública que ha ejercido, ¿no?, como procurador, y se hizo el desalojo más grande a favor del gobierno regional, que se recuperó 34 hectáreas, no 35 hectáreas, y que está al costado del aeropuerto. Hoy por hoy es un terreno que se puede utilizar para tantos proyectos y que es uno de los terrenos más valiosos que tiene el gobierno regional para desarrollar proyectos de envergadura, proyectos de inversión, y para todo lo que la región necesite y a favor de la población de Tacna, ¿no? Y ello evidentemente va a beneficiar a toda la región de Tacna. Entonces, es en ese sentido también imagino que el propio Ministerio Público, y porque he recibido amenazas del presidente, eso entonces siempre, ¿no? Entonces, y en ese sentido imagino que también el Ministerio Público, agradecer al Ministerio Público por ese requerimiento, agradecer al órgano jurisdiccional del Poder Judicial también por haber actuado de manera formal y célere, y sobre todo no permitiendo, haciendo pues una lucha frontal contra este tipo de organizaciones criminales que suceden en otras regiones grandes, ¿no? Sin embargo, nuestra ciudad es pequeña, tiene una sola salida a Chile, tiene solamente 3 vías de salida, ¿no?, en nuestra ciudad, ¿no? Uno va por la playa, por el litoral, otro va por Moquegua y otro por Tarata, y otro que se conecta por Tripartito. Entonces, de manera tal que la policía pues tiene pleno conocimiento. Entonces, no podría ser de que a estas alturas, porque temo yo también, Fernando, por mi integridad, ¿no?, hasta que termine la investigación, ¿no? Yo no pido tampoco exageradamente que sea pues hasta todo el proceso, no. Lo que realmente dice es hasta que dure el proceso de investigación. Entonces, es entendible hasta que ya se formalice y se diga, y la policía también ya debe a estas alturas, porque la investigación no puede privatizarse, Fernando. Lo que estamos viendo es de que quiere que el agraviado proporcione todo, cuando ya en realidad la policía ya debiera a estas alturas también avanzar con la investigación, que es otro tema, ¿no? Para no salirme... El Fiscalía y Policía, o sea, ambos deben avanzar con esa investigación. Exacto. Entonces, Fernando, para no salirme sobre el tema yo no sé, porque el artículo 2 dice, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de comunicarse al órgano de control y al órgano de control de la policía, o al Ministerio Público por delito de desobediencia a la autoridad. Así lo resuelve el juez, ¿no? Entonces, el Poder Judicial ha cumplido, y lo que yo quisiera y le pido al nuevo general de la región policial de Tacna es que por favor cumpla con lo que ha ordenado el juez a pedido del Ministerio Público, ¿no? Bien, entonces ahí hay una falta en la Policía Nacional, lo hacemos público, el tema de que se ha ordenado por parte del Poder Judicial, a requerimiento del Ministerio Público, que haya vigilancia, que haya protección, resguardo policial al abogado Curo, que hoy está convaleciente en su domicilio. Eso queda públicamente para conocimiento de la población y la comunidad. Juan, ¿tú cómo estás hoy? Hoy por hoy, Fernando, estoy recuperándome de las secuelas que me ha dejado el producto de este disparo que he recibido de mi propia oficina, de este intento, pues, no, de sicariato, tentativa sería, pues, no, de sicariato, o sicariato prácticamente, no es porque me han disparado, no es tentativa, no es delito de sicariato. Lo que hoy por hoy, por ejemplo, tengo pues secuelas que me voy a recuperar, sí, Fernando, porque tengo hoy un brazo izquierdo enyesado, que no es como las fracturas que a los 2 meses se retira el yeso, y en mi caso no, porque el disparo ha fracturado y ha hecho astillas, y en la condición que estaba no podían operarme para colocarme placas. Entonces voy a tener que estar 4 a 5 meses con el yeso hasta que se consolide, porque es el brazo, ¿no?, izquierdo. Tengo una escara que tuve que
formarse, que ahora sí, hoy por hoy, está en etapa de sanación, curación interdiario, que tengo que hacerlo, porque de manera privada, porque en la posición que tenía que estar Fernando, por los disparos que tuve pues se perforó uno de los proyectiles el estómago, el intestino, 2 perforaciones del estómago, intestino y el páncreas. Entonces eso hacía imposible que yo podía movilizarme, ponerme de costado como otros pacientes, y tuve que estar pues de manera echado, pues, ¿no? Y eso permitió que se forme una escara, una herida en la espalda. Claro. Y en eso estoy ahorita ya sanándome, está en un 50%. Imagino que eso se sanará según el doctor que me está tratando, el doctor Sánchez de Cersiquem, de manera privada, porque viene a curarme a mi domicilio. 2 meses a 3 meses, me dice. Entonces, una escara se produce por el tema del tiempo que estás echado o acostado en una posición. Sí, entonces cuando ya me pude movilizar, ya empezaron a curarme. Pues, ¿no? Y era imposible porque recibía una alimentación parenteral, porque todo lo que comía no podía ingresar por la boca, porque salía todo por el estómago, estaba hueco por el dren que tenía ahí, y tenía otro dren a la altura del páncreas, que del mismo intestino. Entonces no, era imposible que yo podía alimentarme por el sistema digestivo. Entonces hicieron que yo haga pues reciba una alimentación parenteral, es decir, me colocaron por la vía endovenosa un líquido que es un alimento, me dicen que es un líquido que solamente se recibe en casos que la persona no puede recibir alimentación, y otro alimentación que me colocaron vía sonda nasoyeyunal, que lo colocan de la nariz hasta el yeyuno, hasta el último intestino, para que cicatrice la perforación del estómago y el intestino y se sane el páncreas. Y durante ese tiempo pues mi organismo también ha empezado a bajar de peso, y una de las secuelas que tengo ahorita es tuve 47 kilos de menos, que empecé a bajar de peso, y ahora estoy en proceso de recuperación. Y la pregunta más brava que todo el mundo me hacía es que si yo volvía a caminar o no caminar. Efectivamente, yo puedo, desde un inicio, fue sorprendente, y yo agradezco a Dios ¿no? y a todos los médicos, que mi pie derecho siempre pude movilizarme, o sea, ¿no? Y el día de la Navidad este año he podido moverme un poco ya la pierna izquierda, entonces ya puedo mover un poco el pie derecho, siempre movilizado poco, pero y ahora último, cuando el neurocirujano me evaluó antes de darme el alta, se sorprendió porque me dijo, una de las balas había pasado por la columna vertebral, y eso también, según neurocirujano, no podía, pues según él no podía movilizarme los miembros inferiores, pero el organismo ha respondido y yo puedo mover mis piernas, no sé, mi pierna derecha, no puedo moverme perfectamente. Entonces, discúlpame, ¿llegaste a bajar 47 kilos? Sí, 47 kilos, Fernando, exactamente el peso que, como en el hospital te controlan todo, peso, todo, entonces 47 kilos desde el 15 de octubre hasta la fecha, y ahora estoy en ese proceso de recuperación, y las secuelas que tengo hoy por hoy, Fernando, es las secuelas que yo tengo hoy por hoy, Fernando, es esa escara, el peso, el yeso que tengo en el antebrazo, porque pasó por ahí, dos proyectiles pasaron por ahí, y eso básicamente, Fernando. ¿Te retiraron, Entonces, ¿te retiraron los proyectiles? Sí, se quedó una en la columna, me dijeron que no era relevante, que no era dañino, que no estaba en la médula espinal, ¿no? O sea, ¿vives con una bala en el cuerpo? En el cuerpo, sí, está al costado de la columna. Ya. ¿Y las piernas, puedes moverlas ambas? La derecha perfectamente, la izquierda un poco, ¿no? Y voy a necesitar rehabilitación permanente. 9 meses a año me dicen, para que ya yo pueda caminar perfectamente, ¿no? Ya. De lo que te vemos ahora en imagen, entonces, ¿has subido de peso? Sí, Fernando, sí, durante estos últimos días, y como yo tengo pues raíces puneñas, Fernando, pues, y las costumbres, estado pues a base de cuy, quinoa, todo lo que tenemos en nuestra
en nuestro país, ¿no? Entonces tenemos una buena, en el sur del Perú también, Tacna está cerca, Tacna tiene pues bastante, tiene una zona agrícola, entonces a base de verduras y proteínas, y evidentemente también estoy al pie de la letra obedeciendo a los cirujanos, a los médicos, ¿no? Que estoy muy agradecido a ellos, y estoy cumpliendo lo que dice también los médicos, sobre todo el área de nutrición. Quiero agradecer a ellos también, ¿no? Porque ellos juegan un papel muy importante, Fernando, en el hospital, de manera diaria y permanente, ¿no? Y hasta me he quedado sorprendido que hasta me han hecho 3 llamadas posteriores cuando ya estuve aquí en mi domicilio, que cómo iba la alimentación. Agradezco a todo el área de nutrición por tu intermedio. O sea, te hace un seguimiento. Sí, Fernando, es sorprendente, sí, muy agradecido, Fernando. Entonces, sí, eso sería en ese extremo, ¿no, Fernando? Lo que en el tema de la recuperación, ¿el páncreas se ha recuperado? ¿Cuál es la situación? Sí, al 100%. Los médicos se sorprendieron, los cirujanos, porque dos de ellos me querían enviar a Lima por el tema de que el tema del osmolay, que es un líquido que se entra llega hasta el yeyuno, y el hospital no contaba, y la alimentación parenteral, que el CIS también a veces hay, a veces no hay. Entonces me dijeron de que si yo tenía la capacidad económica como para poder solventar ese, porque si no ya me iban a enviar a Lima para poder, porque aquí en el CIS de Tacna, pues en la región Tacna no hay, ¿no? Entonces, en la farmacia sí había una cantidad, en farmacia privada, y otra fuera de la ciudad que tenían que pedir, ¿no? Sí, entonces tuvimos que con mi familia costear el osmolay y el otro líquido parenteral, y el hospital puso el equipo, el motor y todo el personal, ¿no? Entonces, y durante los 2 meses me sané gracias a ello, gracias a todo el personal médico del servicio de cirugía, y se cicatrizó el páncreas, se sanó perfectamente, hubo una fístula, una conexión entre el intestino y el páncreas, y eso era la preocupación de los médicos, y el páncreas empezó a responder de manera positiva. Tuve inclusive líneas de cuando me hacían la medición de la glucosa, 70, 80, 90, y fue algo sorprendente, ¿no? Que mi organismo haya empezado a reaccionar, y luego empezaron a probarme pues la alimentación vía sistema digestivo por la boca, y para retirarme las sondas y todo ello, y a los 2 meses efectivamente ya se había cicatrizado el estómago, lo que había perforado el estómago y el intestino, y se había cicatrizado también el páncreas, porque la revisión era diario, en la mañana y en la noche venían los cirujanos. Por eso estoy agradecido. Venían en la mañana y en la noche, el propio director del hospital venía cada 2 semanas, a la semana, porque el propio personal también del mismo sala de operaciones, las anestesiólogas vinieron, me dijeron cómo iba a evolucionar, porque era terrible, pues mi situación era algo sorprendente, porque no habían visto un caso similar donde se había afectado el páncreas y se había partido el páncreas, ¿no? En 2. Entonces, y cicatrizó bien. La segunda operación también salió bien, y la primera fue, Fernando, para parar, pues es el 15 de octubre, para parar el sangrado, ¿no? Y la segunda operación fue al sangrado, y colocaron unos empaques, porque el páncreas dice que es un órgano que no se puede suturar. Entonces le colocaron unos empaques, y la segunda operación fue para retirar los empaques, ¿no? Entonces, y bueno, estoy agradecido a todo el hospital, como te digo, ¿no, Fernando? Y a toda la población de Tacna por sus oraciones, y a todos los amigos que me han llamado, ¿no? Y a todas las personas que se han solidarizado conmigo, ¿no? Estamos conversando con el abogado Juan Curo. Es la primera entrevista que nos da luego del atentado que sufrió el 15 de octubre. Él salió de alta el 19 de diciembre. Nos está contando básicamente todo el tema médico que ha afrontado, y el agradecimiento a quienes lo han atendido y lo han acompañado en estos críticos momentos que él ha pasado. Juan, ¿y qué se puede conocer del atentado?
en base a la investigación policial o lo que tú puedas revelar, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió ese 15 de octubre. Mira, Fernando, a veces yo nunca pensé, porque yo en mi estudio, Fernando, siempre tenía la mentalidad de que algunos delitos eran muy peligrosos de llevar, como todo abogado penalista, ¿no? Varias veces me han venido a visitar inclusive de Chayapalca, yo no acepté los casos de Chayapalca, entonces puse un letrero en mi sala de espera, en mi estudio. En este estudio no se lleva drogas, contrabando, robo agravado, robo, hurto y violación de menor. Esos 5 delitos, en mi estudio está ahí un letrero pegado, y siempre las personas que me han visitado y mis clientes saben que está pegado eso en mi estudio, en la sala de espera, y precisamente era porque tengo una hija que acaba de terminar la carrera del año pasado en la Universidad Nacional, también mi alma mater, mi propia profesión de abogado, ¿no? Entonces, y que también pues sufrió un atentado, una agresión que es de público conocimiento. Entonces, y yo no, pues durante ese tiempo, pues yo dije, pues, Fernando, nunca voy a tener problemas de este tipo, ¿quién me va a disparar? Porque yo llevo más delitos de corrupción de funcionarios, delitos menores, delitos comunes, y sobre todo de algunos delitos relacionados al tema de predios, por el cargo que ocupé como procurador de la región y procurador de la provincia. Entonces ya tuve mayor experiencia en el tema de la normatividad vigente relacionado al tema de los predios del Estado, ¿no? Entonces, y con todo ello, pues ya tenía un estudio como para poder vivir tranquilamente, y con la cartera de clientes aquí en nuestra ciudad de Tacna. Y estaba tranquilo. Nunca pensé, Fernando, que de la noche a la mañana alguien iba a mandar una persona y una tarde me iba a disparar. Pero ese día, Fernando, yo puedo precisar de que la propia policía, hoy por hoy, no está pues realizando la investigación como debe de ser, porque se supone que aquí en nuestra región de Tacna hay una unidad especializada que es la DIPINCRI, ¿no? Que queda en 24 de junio y está a cargo de un coronel. El jefe no es un capitán, un mayor, un coronel. O sea, hay un funcionario de la policía que tiene sueldo de coronel. Ese coronel jamás se me ha acercado, jamás ha venido, ni siquiera me ha llamado, ni siquiera me ha entrevistado. Luego, a cargo de área se supone que hay por unidades, ¿no? Hay una unidad de robos, hay una unidad de homicidios. Esa unidad de homicidios trabajan grupos de policías, pero estos suboficiales tienen pues un comandante. ¿Ya? Ese comandante jamás ha venido a preguntarme al hospital ni a mi domicilio. Hasta el día de hoy, yo no sé quién será el comandante, quién será el coronel. Nunca le ha importado este hecho. Entonces, si al coronel no le importa, al comandante no le importa, yo me pregunto al personal suboficial que está a cargo, a lo mucho su gran investigación se reduce en la recepción de la declaración, en la constatación de los hechos en mi estudio. Y ese es, yo veo hasta ahorita la gran investigación se reduce a eso, y yo no estoy de acuerdo, y aprovecho este momento, Fernando, porque yo puedo sindicar, yo puedo como parte agraviada indicar puedo presumir que puede ser tal persona, ¿no? Pero evidentemente yo conversando, porque también tuve amistades en aquellos anteriores, en años anteriores, inclusive tuve la oportunidad de conocer al general Rivera, que estuvo acá como general de la región policial de Tacna, inclusive fui su abogado cuando lo intervinieron entonces a él mismo entonces conversando con él precisamente, y me dice pues me indica pues de que debería haber una investigación, en el sentido de que me tienen que entrevistar y preguntarme el día 15 con quiénes estuve, a qué hora estuve, cuándo estuve, cómo estuve, el día 14, dónde estuve. Nada de eso, absolutamente nada de eso no hubo, ni hay hasta este momento. Y haciendo ya el tema de la investigación, conversando de manera privada. Pero Juan, es decir, tú no tienes contacto directo con las cabezas de las áreas que investigan tu caso. ¿Con quién tienes contacto? ¿Con la fiscalía
Porque una investigación de un atentado de esta magnitud es una investigación paralela que lleva a la policía con el Ministerio Público. Sí, Fernando, he esperado pacientemente y también yo recuperarme porque, como comprenderás, cuando me dieron de alta aún mi voz estaba bajo, mi organismo todavía no me había recuperado, inclusive mi brazo izquierdo que está enyesado no podía mover, no tenía mucha fuerza como para... Pero ya estas 2 semanas mi alimentación ha sido muy rigurosa en mi domicilio y gracias a mi familia y bueno, pues no, me he recuperado, me estoy recuperando rápidamente y he esperado pacientemente para, a través de tu medio de comunicación, hacer público y hacer esta denuncia pública, ¿no? ¿Cómo es posible, decirle al nuevo general de la región policial de Tacna, cómo es posible que el coronel de Dipincri nunca le importó, el comandante que está a cargo de la unidad de homicidios jamás le importó, de los suboficiales hasta hoy por hoy solamente se limitaron a recepcionar declaraciones, a hacer una simple constatación, a eso se ha reducido. Y evidentemente la propia Fiscalía ha estado cumpliendo su trabajo, ha estado requiriendo, y como también la propia Fiscalía es una Fiscalía común con carga procesal, sí ha solicitado los requerimientos. Por ejemplo, este hecho, Fernando, mire, ¿cómo es posible que yo me entere recién, ya casi a mediados de enero, cuando esta resolución de medidas de protección policial, ya había, el juzgado mismo ya había mandado el oficio, el 19 de diciembre ya había sido expedido la resolución, y el 20 ya había recepcionado la región policial. Y dice, el 20 de diciembre también mesa de partes de la región policial de Tacna. Entonces, y no, o sea, o es que habría en este caso compromiso o algún compromiso que esté detrás de este caso para que no se realicen las investigaciones, ¿no? Y sobre todo que no haya esta protección policial. O sea, eso llama llama poderosamente la atención. Por eso yo le digo, yo le pido, Fernando, por tu intermedio y a tu persona, si pudiésemos insistir en este caso, hasta que asignen el tema, cumplan con lo ordenado por el juez. Y segundo, que empiecen las investigaciones, que vengan a mi persona y me pregunten al minuto, porque el día, Fernando, mira, yo... O sea, tú solamente has dado declaración de los hechos una vez. ¿Cuántas veces has hablado del tema? Porque, a ver, entendemos que una persona entra a tu oficina, está la secretaria, hay una persona que estabas atendiendo y tú. Supongo que las 2 personas que estaban ahí, que son mujeres, ya declararon en el momento, inmediatamente. Pero tú has tenido que declarar en un momento cuando ya despiertas y cuando estás en condiciones de brindar una declaración de acuerdo a tus recuerdos. Después de eso, ¿ya no te han buscado? Absolutamente nada, Fernando. Por eso es que he esperado pacientemente para hacer esta denuncia pública, porque no puede quedar impune, Fernando, un hecho tan grave de esta naturaleza. Puede ser que a futuro pueda ocurrir a cualquier colega o a cualquier persona o a cualquier empresario que pueda estar aquí en Tacna y van a dejar así. No podemos permitirlo. Yo hago un llamado y yo creo que hay nuevo jefe de región policial de Tacna y pedirle que en este caso al menos yo no estoy dispuesto a aceptarlo. Voy a presentar los escritos correspondientes. ¿Por qué, Fernando? Porque el día 15 que a mí me disparan, era imposible que a mí me sigan. ¿Por qué? Porque yo en la tarde, por ejemplo, te cuento algo objetivo. En la tarde yo estuve en la Fiscalía Anticorrupción, en una declaración con el ingeniero Tocal, y en una institución tan seria como es la Fiscalía Anticorrupción, que queda al costado de registros públicos, uno marca la entrada e inclusive cuando termina la declaración uno firma. Ahí está acreditado que estuve presente. Luego tuve una entrevista con el rector de la Universidad Nacional, el doctor Javier Lozano Marreros, que crucé la calle que queda ahí, que la calle Miraflores me parece que es, frente a la ciudad universitaria. Ingreso a la ciudad universitaria, entonces no estaba planificado, era imposible, no era un día rutinario. Entonces de ahí recibo una llamada de una clienta, que está vinculado a una persona que en su momento estoy haciendo la ampliación de denuncia y lo voy a hacer público. Entonces recibo la llamada de una clienta, me dice, entonces
yo le había citado, ya habíamos quedado para las 5, pero me demoré, le dije que era imposible, y me insistía, entonces le dije, pues estoy en una reunión con el rector de la universidad y voy a demorar, ¿no? Entonces, y así que solo esa persona sabía que yo iba a llegar a las 6:20, y cuando llego, oh sorpresa, estaba con su enamorado, y le digo, pase, y su pareja no pasa, se queda afuera. Pasa 3 minutos, no 4, no 5 minutos, yo junto la reja de mi estudio, la reja estaba cerrado, era imposible, que solo sabía esta señorita y su enamorado que mi reja estaba sin llave. Entonces estaba mi asistente al costado, yo la senté en mi estudio, la señorita saca su celular, se sienta y me dice, y hablamos sobre su caso, y no pasa ni 3 minutos, ni 4 minutos, no, ni siquiera llega a 5 minutos, la persona que entra, suena la reja y se abre. Entonces yo le digo a mi asistente, por favor verifica quién es la persona que está ingresando, no es que sea un familiar o un cliente antiguo, para que entre con confianza, dile que me espere unos 15 minutos porque estoy atendiendo a una cliente, por favor dile, y pregúntale qué caso es, o es un familiar. Entonces me dice, ¿cómo se llama usted? ¿Es un caso nuevo? Le pregunta al asistente. Entonces le dice, Jason. En ese sentido, Fernando, mira, es imposible, no ha pasado ni 2 minutos, esa persona entra y de frente me dispara. Entonces todo ese hecho, yo lo digo ahorita, lo hago público, ¿cómo es posible que la propia policía no me interrogue, no me pregunte, no venga a preguntarme dónde he estado el día 14, el día 13, el día 15, dónde he estado? Absolutamente nada de nada. Entonces yo dije, me voy a recuperar mi fuerza física, mi fuerza, ¿no? Mi cuerpo, pues no, o sea, pues mi estado emocional también, ¿no? Entonces, y gracias a Dios que también mi actividad laboral es virtual en las audiencias, y empecé a asistir a las audiencias, me motivó más y me hizo sentir bien, pues, ¿no? Activo, trabajando. Entonces, y ello me motivó más, y dije, ya creo que eso es momento oportuno, ya hacerlo público esto, no puede quedar impune, este hecho no lo voy a permitir, Fernando, que quede impune, porque es un hecho totalmente, totalmente, pues, cuestionable la conducta de la policía, ¿no? Porque siendo una unidad con años, no es una unidad, pues, Fernando, Dipincri no tiene pues recién una semana, o este año recién han creado la unidad de homicidios, ¿no? Entonces la unidad de homicidios pues tiene años, entonces la propia policía pues tiene años de experiencia, ¿no? Si casi a pocas, la propia legislación, el propio Congreso casi le da facultades al 100% de investigación, ¿no? Preliminar. Ahora, Juan, yo he ido solamente una oportunidad a tu consultorio que me invitaste. Es en el parquecito, entras y hay una reja negra y luego está la puerta. Y ahí hay un hall donde recibes a las personas, unos sillones. Frente está la secretaria y luego hay un pasillo. La primera puerta, si mal no me equivoco, es tu oficina, y luego hay otras oficinas ahí de otros asistentes. La persona, si estoy bien, si me equivoco, corrígeme, tu estudio es ahí, o tu oficina. Entonces la persona abre la reja con la mano, sabiendo que estaba sin llave, entra, porque si no hubiese tocado el timbre, ¿no es cierto? Entra, exacto, se sienta, habla con tu secretaria o tu asistente, se identifica como Jason, y luego en un momento dado se para ese pequeño trecho, que debe ser 3 metros, 4 metros, voltea hacia la izquierda y ahí está la puerta de tu oficina, entra y te dispara ahí. De frente, ni siquiera saca la pistola o revólver, no quita el seguro, ya había estado quitado, de frente entra y es cuestión de segundos. Es más, y yo no sé en qué momento sale corriendo la persona que estaba atendiendo, ya pues, porque al momento que roza uno de los proyectiles, yo como el señor giratorio le dije, carajo, tengo hija, le dije, levanté la mano así, y por eso me imagino que dos de los proyectiles han pasado pues por mi brazo izquierdo, ¿no? Gracias a Dios no han dañado
Dios no ha querido, pues no, porque evidentemente, y todo eso, Fernando, se supone que minuto a minuto, las horas, sí, porque hay solo dos formas, me dice el ex general, ¿no? O hay una campana, o es que te han estado siguiendo ese día. Y me dice, ese día es imposible que te hayan seguido, me dice, porque no hay forma de que te hayan seguido las horas donde tú has estado. No es como que hayas ido a la Plaza de Armas, a un restaurante, entonces te empiezas a sacar fotos y el sicario te espera y ya te centran y ese día te atacan. No, en este caso no ha sido así, me dice. Entonces, quiere decir de que porque por la avenida Leguía han estado esperando, ¿no? Con la moto, ¿no? Y a los pocos, qué coincidencia que a los pocos días también queman la moto, ¿no? Evidentemente debe ser eso, pero el hecho es de que la policía, hasta hoy por hoy, Fernando, desde el 15 de octubre, noviembre, diciembre, enero, entonces, ¿qué quiere? Que se privatice la investigación preliminar en este tipo, cuando la propia policía quiere que ellos sean los investigadores, es más, quieren tener todo el control de la etapa preliminar y todo ello, y aún así la propia policía solo se limitó a eso, ¿no? En este caso, y por eso yo hago un llamado, no quiero soltar más los hechos, Fernando, también porque... Sí, pero discúlpame que pare ahí un momento. ¿Por qué? Porque estamos hablando, y el motivo de la entrevista, el inicio ha sido el tema de la protección policial. Y al relatar el hecho, hay que ser consciente de que el tipo va a matarte. Y no lo ha logrado. O sea, cuando entra a tu oficina y hace los disparos, él se va creyendo que te ha matado. Y el hecho de tener de tener protección policial es justamente porque puede alguien continuar con la idea, con el plan, con la intención de querer culminar con tu vida. Y por eso es que estoy incidiendo en el tema de qué fue lo que pasó en ese momento, porque entiendo que esa persona, al momento de irse de tu oficina, fugar de tu oficina en esa moto, que como dicen luego la queman, el tipo pensó que estabas muerto. Exacto, porque es más, Fernando, ¿qué sucede? Una de las personas, creo que fue la señorita que estuvo atendiendo, posterior, porque yo me entero pues posterior recientemente, porque los primeros 10 días yo estaba en cuidados intensivos, yo recupero conciencia al 10º día, ¿no? O al 11º día, entonces en el hospital. ¿Qué sucede? Que inclusive me habían sacado una foto de cómo yo he estado disparado, o sea, cómo cuando entra el personal de los bomberos, ¿no? Entonces, de los bomberos para poderme trasladar a la emergencia, entonces, de la ambulancia, entonces, y todo ello está en el expediente, o sea, hay una foto que la propia policía tiene cómo está, o sea, pero a mí me dice, pues, un ex general, ¿no?, de la policía, me dice, ¿cómo es posible que no te vengan a preguntar, que minuto a minuto, eso no tiene que estar en la declaración, me dicen, tú tienes que... Eso es parte de la investigación, me dice, para eso hay un coronel que se paga un sueldo, me dice, en Lipincri, para eso hay un comandante que dirige una unidad como es la unidad no es que solo los suboficiales son jefes y todo, no, me dice. Entonces yo digo, si eso es así, y hay un coronel, jefe de Lipincri, hay un comandante que dirige la unidad de homicidios, ¿dónde están, no? O sea, hasta hoy por hoy, no les interesa el caso más emblemático que ha pasado, y en este caso justo mi caso, ¿no? Y no fuese conocido, o sea, así no me pasaría, yo no hubiese pasado, porque esa persona, Fernando, puede volver ahorita y corre riesgo, mi propia familia, mi propia hija, o yo, de que pueda pasar algo. Entonces, y claro, evidentemente ya a estas alturas ya debería estar esa persona, yo pienso ya con el informe policial terminado, y no me van a decir, porque lo lógico es que como inicialmente yo tuve problemas, hice los desalojos, fui uno de los procuradores que más desalojos, hicimos 650 hectáreas a favor del Estado, de la región de Tacna, recuperamos ese año, y creo que hoy por hoy no se recuperan ni hectáreas, ¿no? Entonces, uno por lógica dice, pues yo hasta inicialmente dije, pues seguro que debe ser por el tema de terrenos, pero viendo yo, analizando, por eso yo estoy haciendo una ampliación de denuncia, y no es, pues no, Fernando, todo indica que es otra persona, entonces, pero yo eso debo coordinarlo
de manera reservada con investigación con la policía, para que la policía ya los indique, o sea, con todas las pruebas, y lo pase a la fiscalía, y la fiscalía ya lo formalice la investigación. Pero la propia fiscalía se siente atado porque la propia policía no está en contacto conmigo, ni siquiera, como le digo, ni el comandante ni el coronel no le importa, ¿no? Por eso yo le hago un llamado, por tu intermedio, Fernando, al jefe de la región policial, ¿no? O sea, si matasen a una persona así, imagínate, Fernando, que yo ya hubiese fallecido. ¿Y en qué hubiese quedado este caso? Le hubiesen dicho, es por un tema de terrenos. Y no es pues por un tema de terreno. Yo inicialmente pensé eso, discúlpame, ¿no? Que te interrumpa ahí. Tú ya tienes otra tesis, el tiempo después de haber salido del hospital te ha dado más tiempo para ir pensando quién o quiénes pudieran haber dado la orden de atentar contra tu vida, el revisar los hechos hacia atrás de, por ejemplo, tú lo has dicho acá, que ese día no fue un día normal, que rutinario como el que realizas diariamente, que no pudieron haberte seguido o haber seguido una rutina normal, ha sido diferente, podría llevarte a pensar de otro tipo de señalamiento a personas que entiendo cercanas o investigadas o que han tenido algún contacto contigo, ¿serían las autoras de este hecho? Efectivamente, Fernando, yo estoy 100% seguro y estoy haciendo ya la ampliación de denuncia. ¿Por qué tienes que hacer una ampliación de denuncia? ¿Por qué la policía no sabe eso ya? Imagínate, Fernando, todos esos insumos, las pruebas se le ha dado. Es más, yo no sabía porque tomo conocimiento pues recién y todo lo que tenía en la carpeta fiscal. Entonces, y todo eso está pero la propia policía no viene, no me pregunta, no me dice nada. Yo estoy esperando, le digo, ya. Y la última llamada que me dijo, fue para una visualización de vídeos, pero más allá de eso, no, o sea, conmigo. Entonces, se supone que eso debe llevarse de manera reservada para que ya termine la investigación y se centre verdaderamente al verdadero responsable, que yo ya lo tengo claro y casi resuelto, ¿no? Y si no hubiese tenido amistades como el general Rivera o otro tipo de personas que conocen muy bien Tacna, pues evidentemente yo no hubiese tenido pues algo claro. Pero, disculpa, a esa altura, si tú ya estás diciendo que ya tienes claro quién podría haber sido el que habría generado ese atentado contra tu vida, es más urgente que tengas protección policial. Exacto, Fernando. Entonces, y yo te agradezco tu llamada el día de ayer, la comunicación que tuvimos y tu preocupación por este tipo de hechos, sobre todo pues no que no podemos permitir a toda la población de Tacna que esto ocurra en nuestra región de Tacna, ¿no? Y que la que está en primera línea para poder enfrentar este tipo de situaciones, que es la policía, ¿no? Para investigar, para poder, no lo está haciendo a ese nivel. Entonces, si no lo está haciendo a ese nivel, porque se supone que mínimamente el coronel y el comandante deben decir, ya, a ver, vamos a hablar con Curo, doctor Curo, a ver, cuéntanos qué ha pasado tal día, minuto a minuto. Claro, o corroborar información que ellos también tienen. Claro, corroborar y cruzar información, datos, porque en mi caso está clarito y nítido, ni siquiera se necesita analizar, Fernando. Tan nítido está que yo no tendría por qué estar haciendo público esta situación de que haciendo quedar mal a la policía, medidas, mandatos judiciales que ya habían salido en diciembre, requerimiento que la propia Fiscalía ya había hecho al juzgado y el oficio que también ya lo dirige a la región policial. Al final, porque si me pasase algo ahorita o mañana, algo a mí, la Fiscalía, ¿qué va a decir? Yo he mandado, acá están mis resoluciones, he pedido su protección, ahí está la Fiscalía. El Poder Judicial, ¿qué va a decir? Yo he dictado mandato de resolución, ahí está, acá está el oficio con que yo he mandado. ¿Quién va a ser responsable de lo que me pase? La policía. La policía que no investiga, la policía. Sí, a la policía nunca le pasa nada, se está metido en cada caso, en cada hecho. Y mandatos, y sobre todo le resbalan esas cosas. A cada rato está metido en escándalos. Y sobre todo, Fernando, en su artículo 2 dice, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, comunicarse al órgano de control y comunicarse al Ministerio Público por delito de desobediencia a la autoridad. O sea, a pesar de ese apercibimiento que lo pone el órgano jurisdiccional, el Poder Judicial, cumple. Entonces,
Sobre todo la preocupación mía es en ese sentido, Fernando, porque me imagino que la persona, obviamente este cobarde, está preocupado, pues, porque sabe que también, evidentemente después de lo que ha hecho público, ya sabe, ¿no? Que yo ya me he enterado que es él, y no es por un tema de terreno, ¿no? Entonces, porque él pensó que era por un tema de terreno. Seamos sinceros, la mayoría de gente pensó eso en un primer momento. Claro, porque yo siempre tuve más casos de terreno. Ese días antes también tuve un caso con el señor Loma. Inclusive dije, puede ser la contraparte. Y lo segundo puede ser el tema de Aperta, que hace 6 años ya también pasó eso. Siempre, aunque siempre amenazan, pero no, pues no. Y el otro tema de la yarada a los palos, ¿no? Entonces, en esos 3, pero ya centrando bien, pasando todo esto y conversando con un amigo, como te digo, el general Rivera, y haciendo ya un análisis ya de manera objetiva, real, ya pues uno se da cuenta, ¿no? Entonces, ¿pero con quién lo voy a hacer? ¿Un suboficial? ¿De dónde? ¿De la comisaría central? No, de Dipingri. Ya, y su jefe, el comandante y el coronel, no le importa, no le interesa. Ahorita, yo pregunto, por ejemplo, ahorita el coronel de la jefe de Dipingri, ¿qué está haciendo? O sea, ¿qué está haciendo estas horas, por ejemplo, estas horas? Tiene la estadística de los delitos más graves, ¿qué está haciendo? El comandante, ¿qué está haciendo? ¿Estará ahorita el 24 de junio en su oficina dirigiendo? Yo creo que no, porque las veces que yo he litigado como abogado, siempre está el suboficial y el comandante no está, o a veces para entrevistarse con el coronel no está. Pero el Estado le paga un sueldo a un coronel y a un comandante que no está. Yo le pido que venga a entrevistarse conmigo, que coordine conmigo y de una vez se trabaje con un suboficial permanente, que no se esté cambiando y se haga el informe policial de una vez para yo darle los insumos y luego le pase ya de una vez a la fiscalía para que la fiscalía pueda formalizar investigación preparatoria y dictarse las medidas cautelares que tengan que dictarse contra esa persona, ¿no? Y no puede ser, Fernando, teniendo yo, ¿por qué tendría que hacerlo público, Fernando, y hablar mal de la policía y haciendo quedar mal a la propia policía, ¿no? Porque quien queda mal ahorita es la policía. Digo, reitero nuevamente, Fernando, si a mí algo me pasase ahorita, o sea, si frente a mi casa yo quisiera ir con silla de ruedas sentado, pues no, a mi estudio, no puedo. Si voy, ¿qué va a pasar? No van o sea, si me disparan, la fiscalía va a decir, obviamente, no, yo he pedido los requerimientos. Claro, el tema es el accionar de la policía nacional, o sea, si hay una disposición que les ordena colocar un resguardo, tienen que colocarlo en la zona. Lo impresionante es que tú tienes pistas más serias de las que tiene la Policía Nacional, que debería tener el caso Curo, o el atentado del abogado Curo, como un caso emblemático dentro de nuestra ciudad. Hemos visto diversos tipos de amenazas que se han hecho en Tacna, con balas, con cartitas, con coronas, con incendios en puertas, etcétera, etcétera, que se han dado acá en la ciudad. Pero entrar, disparar, a matar a una persona en un estudio jurídico en pleno centro de la ciudad, a 100 metros del Poder Judicial, nunca se ha visto eso en Tacna, y la seriedad que se le exige y profesionalismo de la investigación a la Policía Nacional se debería tener en cuenta, porque además los contratados parece que cierto profesionalismo tenían en el tema de incluso haber quemado la motocicleta luego de haber llevado adelante los hechos, y son de cuidado de que quien los haya contratado. Si tú tienes sospechas o una tesis o una posibilidad de ayudar a la Policía Nacional, lo mínimo es que la policía ya la esté manejando. Ya deberían estar hasta pidiendo levantamiento del secreto de las comunicaciones de quienes sospechen para poder hacer una investigación prolija. Sí, Fernando, mira, el tema del levantamiento secreto de comunicación, a esta altura, Fernando, con solo ese hecho de 2 personas, ya se sabría directamente quién es la persona. Con eso te digo todo. Pero coordinó siquiera el coronel, vino siquiera a verme, preguntarme, no. El comandante que dirige la unidad de robos
no, perdón, homicidios de Dipincri, ¿vino? No. Ni siquiera el general de la región policial para ver, no, no les importa. Que, o sea, entonces yo hago público esta denuncia, que por ahora existiendo y teniendo ya un nuevo general de la región policial de Tacna, yo le pido al nuevo general que que ordene al coronel y ordene al comandante que vengan y se entrevisten conmigo con el suboficial a cargo de manera y sea reservado ese caso y de una vez, porque solo se necesita un par de días. Yo le voy a proporcionar insumos y datos y por favor que me coloquen hoy día en la tarde mismo o hoy mismo terminando la entrevista, Fernando, cumplan el mandato judicial, porque hasta que no se desindica, hasta que contra esa persona no se dicte una medida cautelar después de la formalización de investigación preparatoria y una prisión preventiva, esa persona puede estar, o una detención preliminar judicial después de la formalización de investigación preparatoria, pues esa persona puede estar haciendo cualquier cosa contra mi persona, ¿no? Entonces, y menos mal tengo cámaras, microcámaras que he colocado ahora, entonces, pero de todas maneras, no puede ser, Fernando, que esté pues así un hecho tan libremente, tan deliberadamente, sin que se haga nada, ¿no? Por parte de la policía, y sobre todo pues que existen altos oficiales con cargos de coronel y comandante y no echando la culpa pues a los pobres suboficiales, ¿no? Perfecto, Juan. Bueno, un abrazo para ti, gracias por darnos estos minutos. Un saludo para ti, para tu hija, para tu nieta, es mujer, ¿no? Sí, Fernanda, es mi hija Fernanda, y tengo una hija también, Raiza, son dos hijas que tengo. ¿Y una nieta? También, ¿o hija? No, hija. No, hija nomás, dos hijas tengo. No, la que creo que te he hecho el decorado en la espalda. Sí, es Raiza, mi hija de 4 años. Es la que está bonito, está bonito. No, era su sitio, pues, Fernando. Ah, estás en su escritorio. Ajá, exacto, tuve que desalojarla de su sitio, porque en la casa es su sitio, es su sitio. Ah, ya, es su área. ¿Ya estás litigando? Sí, Fernando, gracias a Dios, después pandemia, pues ahora se ha implementado el tema de las audiencias vía virtual, vía Google Meet, entonces estoy participando, y yo también ha sido una motivación fuerte para mí, para que me permite pues estar activo y sentirme útil, ¿no? Y recuperarme. Solamente el tema de mi pierna izquierda un poco delicado, pero lo demás con fisioterapia, ¿no? Mi pierna derecha siempre, o sea, de que me voy a parar, y caminar también, no solo que voy a demorar, ¿no? Será pues según lo que los médicos calculan y me dicen, porque si es la primera pregunta que siempre hacemos mi familia y yo a los médicos, me dicen 6 a 9 meses, ¿no? Para que ya al 100% esté caminando, ¿no? Y entonces 9 meses me dicen, entonces bueno, pues estar en esa etapa, si he recuperado la vida, solo pido, ¿no?, a la policía, y por tu intermedio nuevamente, Fernando, agradecerte a tu persona, por la calidad de persona, Fernando, tu persona, por la calidad de radio que tienes, Fernando, tu medio de comunicación, y que ese día ha estado a un nivel. Gracias a ti, Fernando, y a tu radio, he podido tener la sangre necesaria. Ese día han sobrado, Fernando, dice lo que me cuenta la unidad de sangre, que he tenido bastante apoyo, afuera también bastante, a todas las personas que ese día, que son más de 50, casi 100 personas estaban afuera de emergencia, a todas esas personas, amigos y que han estado, ¿no?, que han estado conmigo, y también algunas personas también de mi Partido de Acción Popular, agradecer a ellos, agradecer a los amigos, colegas, y sobre todo pues al hospital, y en especial a mi familia, ¿no? A mi familia, que gracias a ellos he podido recuperarme. Gracias, Fernando, gracias a todos, y a Dios, Padre Yahvé, Papá de Jesús, ¿no? Muchas gracias al Creador, que no ha permitido, porque con este tipo de disparos a 2,5 metros, que es, a 2 metros debe ser, pues, ¿no? Entonces, a 1,5 metros, 2 metros aproximadamente la distancia que me disparó, ¿no? Entonces, eso fue lo que no permitió, Dios no permitió que yo deje esta vida, ¿no? Estoy muy agradecido a la vida y a todos, ¿no, Fernando? Muchas gracias, Fernando, por permitirme también hacer público este hecho, y que espero que el jefe de la región policial tome cartas en el asunto y ya ponga orden, pues, ¿no? Y ya en la tarde yo ya pueda tener mi apoyo policial, ¿no? Señor general, le pido por favor, ¿no? Por tu intermedio, ¿no, Fernando?
Dios, Gracias. como dices, te da una nueva oportunidad. Gracias, gracias Juan. Gracias, Fernando, gracias. Bien, 10 de la mañana, aquí en Radio 1, Juan Curos nos acompaña.